Por fin, han salido varios peines en este grotesco negocio llamado Selección Nacional, y todos los hechos que vamos a tratar a continuación han surgido en escalada, uno tras otro, como si ya estuviera netamente orquestado, y todo gracias a lo cínico que son los personajes que participan en esta telenovela, donde solo engañan a los pobres crédulos que siempre les han acompañado. La conferencia de Alejandro Irarrágorri, a quien ya le gusta que puedan deletrear su apellido, este paladín de la injusticia, y sobre todo el cabildero del negocio del fútbol, salió a hablar en una conferencia de prensa que él citó, para desahogarse de su triste realidad, para abogar por un proceso que él sugirió y del cual está muy al pendiente. Caso contrario del proceso del Tata Martino, al cual según él estaba muy distante, y donde luego se contradijo cuando explicó que fue a reclamarle al argentino que había tardado en visitarlo allá en Torreón. En fin, detalles como este hay muchos en una conferencia llena de muchas conclusiones, las cuales siempre se han hablado en este canal, y que el mismo sujeto al cual hemos criticado con argumentos aquí nos da la razón. Pero, ¿quién es Alejandro Irarrágorri? Le voy a decir así con todas sus letras remarcadas en marcatextos color rojo. Es uno de los hombres que han tirado a la basura el fútbol mexicano. Es una polilla, un parásito, una célula que hace metástasis. Un tipo que poco a poco ha acabado con este deporte desde un escritorio. Una arpía asquerosa que desea más dinero. Una sanguijuela que ha succionado la poca pasión que queda en nuestro fútbol y que lo tiene secuestrado, pues en una de sus confesiones de viva voz simplemente ninguneó a una gran parte de mexicanos que viven en México, justificando el no ascenso y descenso con los argumentos más viles y nefastos, como el de en Estados Unidos no hay descenso y los mexicanos allá no lo necesitan. En realidad, ¿este sujeto está en sus cabales? ¿Realmente este tipo de respuestas y pensamientos le hacen bien al fútbol mexicano? Es hasta risible que al inicio de su conferencia, este ente se estaba alzando el pecho y esponjándose como pavo real cuando explicó de lo que iba su empresa, cosa que ya conocemos, y empezó a hablar con palabras y frases rimbombantes, como la de "nosotros ganamos sirviendo", una frase desgastada, típica de los negreros y repugnantes en materia de negocios. Lo más cínico de todo es que en esos primeros 20 minutos donde hablaba bonito, se echaba porras y abogaba a la responsabilidad y a dar el 100% para que el depósito de ilusiones de su empresa funcionara. Este hizo una referencia a que él es como un banco, solo que ahí se depositan precisamente las ilusiones de la gente, las cuales confían en él, que supuestamente porque carga con el equipo de su región, y eso vale más que el dinero. En fin, con esta especie de coco wash, Alejandro empezó a querer marear a los medios. Con muchos lo hizo, con otros no, pero en realidad, con nosotros, sus más de hora y media de ponencia solo nos dan la razón y lo ponen como un tipo más que impresentable. El sujeto es alguien que desea dinero y servirse, como lo dije, con la cuchara grande. Él es parte fundamental del grupo que hoy manda en el fútbol mexicano. Y como él dice que no le tiene miedo al fracaso ante la justificación de sus decisiones en los últimos años que han lacerado al fútbol mexicano, este mequetrefe todavía se atrevió a ser cínico al decir que es bien fácil decretar el fin de la multipropiedad. Pero, ¿y luego cómo?, cuestionó, así textual, mostrando que era muy complicado porque no hay inversionistas. Ojo, este siempre ha sido el argumento, para hacer creer que no los hay en México y fuera de México, recordando que este grupito es tan cerrado que tiene miedo, pavor, que inversiones de empresas extranjeras que saben de fútbol lleguen a dominar el negocio que unos cuantos tienen. Sino que le pregunten a él mismo cómo fue que se hizo de un equipo en la segunda de España. Inaudito que este tipo quiera vender espejitos y hacerse la víctima. En fin, todo esto y más señalaremos en este video y mostraremos que esta conferencia solo lo hizo pegarse un balazo en el pie. Y ahora, muchos dueños de cara a la Junta de Mayo estarán más al pendiente de sus decisiones para no seguir con este proyecto de Orlegui Televisa, mismo que está tan rancio como podrido. Un proyecto de fútbol mexicano sin pies ni cabeza, elitista, corrupto
y una selección mexicana lacerada por el amiguismo, compadrazgo y el negocio sucio de gente como Grupo Orlegui y el cabildero Alejandro Irarrágorri. Es por eso que hoy te presento Proyecto Orlegui Televisa, dos miserables entes que destrozaron a la selección mexicana y a la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Alejandro quiso impactar, quiso mostrar su músculo en esa conferencia, pero lo único que mostró solo fue arrogancia e ignorancia, nada más. Se justificó de todas sus malas decisiones, protegió sus intereses, nada nuevo, y salió a decir lo mismo que todos los implicados en este fracaso y los cuales aún tienen el poder, como John o Mikel, dos marionetas. Lo mismo también dijo Rodrigo Ares. Defendieron el negocio, defendieron su proyecto y sus imposiciones como la de Diego Coca. Así, ese es el resumen general de sus dichos. Pero en este caso Alejandro se calentó y eso lo hizo ser honesto. Se le agradece y simplemente sus dichos y hechos nos siguen dando la razón. Cuando justificó la multipropiedad a la cual él pertenece, cuestionó que con qué inversionista se eliminaría y que solo con responsabilidad y proyecto se solucionaría. Pareciera que el tipo sufre amnesia selectiva, olvidando que en la liga la multipropiedad se presta para vivir de gobiernos, como lo hizo el usurero Salinas Pliego cuando mudó su equipo de Morelia a Mazatlán, porque el gobernador de la entidad michoacana ya no le iba a condonar los servicios de los inmuebles. O el mismo caso con el Tampico Madero, equipo que dejó en la miseria este mismo, porque la administración de Cabeza de Vaca estaba hundida en un mar de problemas y corrupción, y donde él recibía del erario de los tamaulipecos. También se le olvida el contexto del fútbol mexicano y el fútbol estadounidense, que son totalmente distintos, y se hace pato por completo que el tema de multipropiedad, jugadores formados y no formados en México, la mala reglamentación del torneo, el no jugar en otras competiciones internacionales de mayor nivel como la Libertadores, son factores que laceran de manera directa el nivel de la selección mexicana. Para muestra, el fracaso en Qatar. Es completamente cínico y repugnante este personaje, que sus intereses pesen más que la realidad nefasta y tan vil, artera y dolorosa que atraviesa el fútbol mexicano, que le es indiferente a este sujeto totalmente asqueroso y nefasto en mentalidad y acciones. Cuando le preguntaron si la multipropiedad no era el problema, entonces, ¿cuál era? Este sujeto se redujo a un discurso netamente político, pues en sus palabras está la siguiente frase: yo creo que tenemos más que encontrar culpables o problemas, en realidad, encontrar retos. Y sí creo que el escenario ideal es que no haya multipropiedad, pero en distintos países hay diferentes esquemas donde diferentes inversionistas compran porcentajes. Bueno, aquí este señor simplemente se excusa en que en San Juan de las Pitayas se trabaja de manera diferente, con porcentajes. Ok, ¿y por qué no se replica esto en México, pues? Ah, no, es que aquí no vale, no se puede. Es más, no hay inversionistas. O mejor aún, yo soy exitoso y gracias a mí Santos y Atlas están en donde están. Son grandes y ya fueron campeones en los últimos 5 años. Bla, 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 bla. Palabrería barata de un tipo que solo le huyó al debate y a los conceptos sólidos del fracaso. Nunca quiso aceptar la realidad y cuando se le preguntó que allá afuera lo ven como el responsable de las malas decisiones en el fútbol mexicano, solo se molestó. Dijo, a palabras tontas, oídos sordos, y luego replicó, apoyo la libertad de expresión, pero se les olvida la responsabilidad de opinión, dando a entender que quien no está con él simplemente es un enemigo, un non grato. Inclusive dio a entender que los que no están con él muchas veces están pagados. ¿Por quién? No dijo. Inédito que por un lado dijo estar del lado de la libertad de expresión y que en ese mismo momento desacredite a quienes le critican. Señor Irarrágorri, se lo digo de una vez, es usted un ignorante, incluso de la crítica.
Usted decide, usted manda con Televisa. Los hechos ahí están. No se los inventa nadie. Los resultados son eso. Un fracaso absoluto y ahora que se le cuestiona, sale a llorar justificando su derrota, haciéndose la víctima y queriendo exprimir más de lo que está nuestro fútbol hasta la última gota. Lo más triste de este asunto es cuando habla sobre el tema del descenso, algo que por supuesto afecta directamente al nivel futbolístico, porque hace que los equipos no tengan castigos deportivos, que se les haga fácil pagar una multa, que nadie les presione a los jugadores y jueguen cuando quieran. Alejandro no le importa el fútbol, solo que la caja registradora suene a cada rato. Por eso una de las frases que quedarán para la historia de un personaje que ha matado la pasión de millones de mexicanos se reduce en lo siguiente: lo que creo es que para la Liga MX la situación del ascenso y descenso es una condición muy relevante. A diferencia de otros países, gran parte de nuestra afición está en Estados Unidos. Nosotros competimos con la lejanía. El concepto de ascenso y descenso no existe. Las grandes ligas de Estados Unidos, donde existe la MLS, se ven de formas distintas. En pocas palabras, es muy difícil que regrese pronto el ascenso y descenso, porque el público mexicano en Estados Unidos no está acostumbrado a esto. Hay que alinearnos a las grandes ligas de aquel país, porque ahí está nuestro gran mercado. ¿A poco no ninguneó con esto a la gente en México? ¿Realmente conoce este sujeto el contexto del fútbol en México? ¿Por qué quiere comparar la liga con la gringa? ¿A qué le tiras, Alejandro, con esto? Ya te diste cuenta que solo nos das la razón. Eres un ignorante, un empresario avaricioso que solo trata de lucrar con el fútbol y con la pasión de la gente, el cual dice ser el defensor. Palabrerías baratas de un tipo cínico, impresentable, pero sobre todo altamente dañino. Algunos reporteros, no todos hay que decirlo, llegaron con la espada desenvainada. Por ahí el de Televisa le tiró preguntas como: hay quien dice que eres el que toma las decisiones, pero tu grupo es exitoso. Se entiende porque son amigues. Porque Irarrágorri es el cabildero que ostenta el poder, quien decide cómo se hacen las cosas en la federación y es una de las personas más cercanas a Telehuila. A estas alturas, todos sabemos que tanto John de Luisa como Mikel Arriola son la fachada, los que tienen la obligación de contener los ataques de los medios, algunos, y es por eso que las preguntas fueron directo al problema del Tri. También por eso este impresentable salió a decir sarta de tonterías. Por eso ahora más que nunca cuestiono su empresa y la forma en la que se hizo millonario, porque con esas ideas me deja en claro que no fue porque sea un buen tiburón. Es importante recordar que en los primeros días de enero, el Tata Martino rindió su informe y dejó 3 recomendaciones muy puntuales para mejorar el rendimiento de la selección mexicana. Dijo que la selección tendría que enfrentar a mejores rivales, dando a entender que los partidos moleros no benefician en nada al tricolor. En el segundo punto, se mencionó que los directivos deben ofrecer mayores facilidades para que sus futbolistas lleguen a ligas mucho más competitivas. La última recomendación resaltó que la Liga MX debe abrirle espacio y dar más oportunidades a los futbolistas mexicanos. Obviamente, las palabras de Martino no descubren el hilo negro de la crisis de la selección, puestos son de las críticas más puntuales que se han hecho en este canal y seguramente calaron hondo en la federación, en este sujeto que dice que no decide pero sí decide en materia de selección. Alejandro Irarrágorri trató de darle la vuelta a la situación, de encontrar un responsable que limpiara la imagen de la Femex Food y optó por embarrar al Tata Martino, ponerlo como el malo de la historia, como el que abandonó sus responsabilidades y el que dejó su barco a la deriva. Estas fueron parte de sus respuestas. Lo que se ofreció como proceso no se cumplió. Desde mi punto de vista, no hubo gestión. Cuando el señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria
hizo un viaje con su grupo, se reunió con el cuerpo técnico de los clubes y hablaron que habría visitas trimestrales de su parte. Y yo me acuerdo que, cuando tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 en un partido contra Surinam, yo bajé a saludarlo y le dije: me da gusto volverlo a ver aquí, porque desde aquella vez no lo había visto otra vez. Yo creo que hubo una lejanía grave en este tenor. Es mi opinión del proceso anterior, del que no participé y no tuve nada que ver. El mandamás de Grupo Orlegui se contradice al señalar que no participó, que no tuvo nada que ver en el anterior proceso mundialista, porque la lengua lo traicionó y en su afán de repartir culpas afirmó que acompañó a la selección de Telehuila contra Surinam. Seguramente este no fue el único partido. Es probable que haya viajado con el Tri a otros encuentros de la selección, porque su injerencia en el supuesto equipo de todos es profunda y desde hace mucho tiempo es de los que toman las decisiones y es uno de los que tienen el control del fútbol mexicano. Basta señalar con que Irarrágorri fue el que encontró las letras chiquitas en el contrato para la renovación de los derechos televisivos de la selección en 2012 y también del cambio de reglas en la liga. Por este tipo de situaciones da risa que pretenda vender humo, que diga que no tiene un papel protagónico y no que sea de los dueños más influyentes en todo lo que pasa el tricolor. A pesar de sus negaciones y sus respuestas, resulta irónico que al final del camino, el Tata tuvo razón. Sus recomendaciones fueron la base para las supuestas reformas estructurales. De hecho, con tan solo haberlas propuesto, los oligarcas que tienen secuestrada a la selección están aceptando sus errores. Saben que su gallina de los huevos de oro está en crisis, que los cambios son necesarios y urgen. No obstante, lo más grotesco es que en el momento en el que Irarrágorri le aventó la bolita a Martino, no se dio cuenta que el tiro le salió por la culata. Porque si el Tata se alejó de la Liga MX, si no cumplió con sus compromisos y se abandonó al proyecto, entonces, ¿por qué no lo corrieron? Y sobre todo, ¿por qué permitieron que la selección navegara sin capitán al mando? Si lo que dijo el dueño de Santos y Atlas es lo que realmente piensa y pasa y no una salida fácil, entonces está reconociendo que el error más grande no fue el Tata, sino de ellos mismos por solapar que su empleado hiciera lo que quisiera bajo su cargo, mientras la Femex Food se quedaba viendo cómo el equipo se iba en picada y cómo la afición se alejaba cada vez más de su triste y maltrecho producto. Otro de los temas de los que no se pudo escapar estuvieron alrededor de Diego Coca y su forma en la que llegó a la selección nacional de Televisa. Pero basta señalar que en cada una de sus respuestas, el cabildero de la gran basura de la comunicación se salió por la tangente. Lo primero que se le tiene que cuestionar y condenar es la forma en la que intentó manipular a la gente y a los medios. Piensa que nacimos ayer y que gran parte de su afición se consume sus mentiras. Pero no engaña a nadie cuando se dice que él fue un simple invitado al comité para elegir al entrenador del Tri, que se limitó a escuchar algunas propuestas, que contestó algunas preguntas muy puntuales sobre los candidatos con los que había trabajado y que no tuvo mayor injerencia. De hecho, estas fueron sus palabras. Cuando fui invitado a participar de este comité, por la trayectoria de nuestro grupo implica nuestro fútbol, y me explicaron cómo funcionaría y qué se esperaba de nosotros. No dudé ni un segundo en aceptar la invitación. Cada uno de los candidatos hizo una propuesta y participé en casi todas ellas. ¡Ay, ajá! Ahora resulta que él solo estaba allí y lo invitaron. Pobrecito, tiene tiempo para ir a ver qué se les ofrece a los empleados. Alejandro dice que solo se perdió la presentación de un candidato, pero que no hubo mayor problema porque le mandaron el reporte y la propuesta ese mismo día. Obviamente, como el entrevistado no era uno de sus candidatos, se le hizo fácil faltar a la presentación, sin importar los motivos de su ausencia. Con estos detalles, se puede ver que el proceso para elegir al timonel de la selección no fue parejo, y los prospectos no estuvieron en igualdad de condiciones o de interés. Obviamente, el cabildero de la Federación Mexicana de Fútbol no tuvo los pantalones para aceptar que más allá de ser uno de los 5 integrantes de este comité, que solo le sirvió para simular que intentaron hacer las cosas bien democráticamente, pero solo terminaron ofreciendo más atole con el dedo, la realidad
fue que su verdadero papel consistió en bloquear la llegada de un entrenador que tuviera cercanía con Grupo Pachuca. En este renglón es importante recordar que Almada hizo un gran papel con el Santos, que con muy poco tiempo se ganó a la afición y a los jugadores jóvenes. Con ellos le cambió la cara al equipo y en su primer torneo llegaron a cuartos de final. Su segunda temporada perdieron la final contra la Máquina y en el Apertura 2021 se volvió a quedar en cuartos de final. Además, se tiene que poner sobre la mesa que su salida de la comarca lagunera fue por diferencias con la directiva, que no toleró que lo quisieran imponer jugadores, que le llevaron extranjeros de poca monta y la directiva de Santos lo presionó para que sus petardos tuvieran preferencia sobre los jóvenes que levantaron al equipo. Sobre todo el holandés Alessi da Cruz, quien además de malo era un jugador muy indisciplinado. Las cosas se pusieron calientes entre Almada y su directiva, ninguno se sentía cómodo con el otro, y tras la última eliminación de la Apertura 2021 fue despedido al día siguiente. Fue así como el uruguayo salió por la puerta de atrás. Irarrágorri supo que para sacar de la jugada a su viejo conocido tenía que inclinarse a la balanza en favor de Diego Cocca. Pero eso jamás lo iba a confesar, por lo que simplemente declaró: en mi caso, al haber tenido como técnico a Guille y a Diego, me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y su gestión con nosotros y después, pues fue una decisión unánime del comité. Este cuate fue jugador en México, le fue bastante bien, ha dirigido creo que en 3 ocasiones en México y es bicampeón. Tendría que estar como otros estuvieron, ni siquiera fue que se me ocurrió a mí. No cabe duda que las respuestas del cabildero de Azcárraga fueron infames, porque si bien dijo conocer a Cocca y a Guillermo Almada, también debió percatarse de la diferencia entre los estilos de sus sistemas. Además que el uruguayo es un tipo que trabaja de maravilla con los jóvenes y que le saca jugo al talento nacional. Por su parte, Cocca es muy defensivo y su bicampeonato, además de estar ensuciado por polémicas arbitrales, se basó en encerrar a sus jugadores en un campo y mandar a sus extranjeros a pelear balones, ganarlos y que resolvieran el juego. Por eso no es de espantarse que eso es lo que le espera a este disque nuevo Tri. Es una realidad. La conferencia de este mequetrefe solo da 2 evidencias. Una, imponer una idea, hacerla pasar por real y válida, mostrar que el contexto es el siguiente. En México ya no hay ventas en el fútbol, porque es un negocio volátil, por eso hay que disque acoplarse a lo que la gente desea. En este caso, una liga que se adapte a los gringos porque ahí está el dinero, el negocio, y por eso este sujeto defendió esa idea. Que allá no hay ascenso y descenso, por eso en México no debe haberlo. Porque la afición de Estados Unidos no está acostumbrada. Una auténtica infamia. Esas palabras atentan contra la historia del fútbol mexicano, contra la idiosincrasia mexicana y lapida totalmente la calidad de lo que se ve en la cancha. Cínicamente dijo que eso no es la causa del fracaso de la selección. Defendió que no se puede tapar el sol con un dedo aboliendo la multipropiedad. Ni mucho menos era la piedra que evitaba el éxito del fútbol mexicano. Incluso dijo que el hecho de que hubiera más extranjeros en la liga no repercute para nada en la baja de calidad de los mexicanos. En serio, es una calamidad todo lo que dijo. Habló de responsabilidades y de que el fútbol supuestamente evoluciona, pero se olvida de que el contexto en México es totalmente diferente al gringo. Se ve que no entiende que el verdadero fútbol se juega en los barrios, donde los visores ya no llegan. Este señor piensa que el talento está en las escuelitas, donde pagan por jugar aunque sean más malos que la carne de puerco. En serio, sigo cuestionando la fortuna de este sujeto, que la haya hecho con buenas ideas e intenciones, que se haya apoderado del fútbol sin marrullerías. Es cuestionable que se jacte de exitoso cuando ha acomodado las reglas a su conveniencia. Es así como se maneja la destrucción de años de historia del fútbol mexicano solo porque a este sujeto no le viene bien que las reglas no le favorecieran. Y se escuda que en otras ligas el descenso no es significativo, como en Estados Unidos. Vaya pelmazo de tipo. En fin, la conferencia de Grupo Orlegui solo es otro clavo al ataúd del fútbol mexicano. Y ya solo queda
Que los dueños, que aún aman nuestro fútbol, hagan algo para desterrar para siempre a estos mequetrefes, quienes siguen en el poder y siguen destruyendo el deporte que tanto amamos. Esperemos que este balazo en el pie sea el parteaguas para un cambio sustancial y total del nefasto plan que Orlegui y Televisa siguen gestando a placer. Pero dime, ¿esta conferencia de Grupo Orlegui debe ser el detonante para sacarlos para siempre del poder del fútbol mexicano? ¿Es Alejandro Irarrágorri un lastre para la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.